y a la doctora Pérez especialmente. Y me parece que es muy importante el abordaje de este tipo de padecimientos, efectivamente, ya no solo por un especialista, sino por la intervención de todo el grupo que colabora. Entonces es algo, pues la verdad, pues muy importante. Y pues es un placer que nos hayan invitado a participar en este foro. Entonces, bueno, voy a dar inicio a la parte de la plática que va a centrar en rehabilitación de cáncer de pulmón, tratando de dar un panorama, como ya ven decía el doctor Bricio Moreno previamente, pues son varias estirpes y esto modifica la evolución, los tratamientos han cambiado, pero sí tenemos varias cosas en común que debemos de considerar desde el punto de vista de rehabilitación. Entonces, bueno, dentro del contenido de la charla voy a hacer un poquito mención de lo que es la referencia de los pacientes de cáncer de pulmón a los programas de rehabilitación, un poquito hablar de lo que es el programa de rehabilitación pulmonar propiamente en la patología de cáncer. Vamos a abordar un poco la principal sintomatología con la que vamos lidiando con los pacientes, cómo los evaluamos y cómo va este abordaje de tratamiento transdisciplinario. Posteriormente voy a hablar un poco de los objetivos de cada uno de los componentes del programa. Vamos a mencionar brevemente qué ha cambiado, mencionar un poco lo que debemos de considerar en discapacidad para estos pacientes y las conclusiones. Entonces, lo primero es la referencia y esta lamentablemente sigue siendo la queja común de rehabilitación, creo que en el país, en el mundo, y no solamente de cáncer, ¿no? Lamentablemente se sigue viendo a la rehabilitación al final como manejo de secuelas y evidentemente, como ya bien decía el doctor previamente, cuando se le da al paciente el diagnóstico de cáncer de pulmón, la mayoría dice, pues ya, directo a paliativo y a veces ni siquiera pasan por rehabilitación o el abordaje es tardío. Cuando, como él ya describía previamente, pues desde que el paciente sabemos que tiene un antecedente, como puede ser tabaquismo, EPOC, exposicionales, pues ya debería de haber una sospecha, ¿no? Y desde ese momento podría iniciarse un abordaje temprano. Es difícil encontrar a veces un tumor solitario, ¿no? Que sería lo ideal para hacer una resección rápida y dar a una curación, pero lamentablemente, como él bien decía, esto avanza y a veces ya el hecho de que el paciente tenga ganglios, que tenga metástasis, va limitando el abordaje. Entonces, esta parte es muy importante porque no forzosamente la referencia va a ser directo por cirugía. A veces nos llega ya solamente en la consulta externa porque el paciente está en un estadio final y porque ya nadie más lo va a ver, ¿no? Entonces es casi como, pues ya nada más hay que lo aguanten, ¿no? Y no es lo ideal. Lo ideal es que tengamos referencias oportunas. Ahora, en el caso de nosotros, ¿cómo puede llegar una interconsulta? Puede ser en un paciente que está hospitalizado o puede ser en un paciente de consulta externa. Los especialistas que habitualmente mandan la interconsulta de rehabilitación pulmonar, pues inherentemente es el oncólogo, el neumólogo o el neumopediatra, porque lamentablemente pues también tenemos casos en pediatría, y el cirujano de tórax. Son las tres especialidades que habitualmente hacen referencia específicamente a rehabilitación pulmonar, ya sea en hospitalización, porque el paciente pues va a entrar ya a cirugía, porque tiene alguna complicación, tuvo alguna exacerbación y finalmente está ahí porque el hallazgo fue durante la hospitalización, o bien es un paciente que se está manejando en la consulta externa y se refiere. Y en el caso de la unidad de cuidados intensivos, esta corre habitualmente a través del intensivista y al menos en el caso del INER, nosotros no requerimos la interconsulta. Ahí sí abordamos directamente a los pacientes que estén en la unidad de cuidados intensivos. Pero el problema aquí es que la interconsulta sigue llegando tarde. Mucho tiene que ver con lo que comentaba ya ahorita el doctor, que las manifestaciones no son tan claras al inicio, entonces el paciente generalmente no busca una atención tampoco temprana, ¿no? Entonces esto nos va complicando no solo al paciente, sino a todos. Ahora, es importante mencionar que lo que tenemos que brindarle al paciente es el programa de rehabilitación pulmonar. Hay mucha confusión en decir que o separar fisioterapia y rehabilitación. No, la fisioterapia es parte del programa de rehabilitación. Específicamente, yo creo que la mayoría ya seguramente en algún momento ha escuchado de los componentes del programa de rehabilitación, si no los retomo brevemente.
es importante empezar con la evaluación del paciente porque va a ser el punto de partida para establecer las necesidades del paciente y establecer los objetivos que vamos a manejar en el programa. Además, es lo que nos va a dar la pauta de seguimiento del paciente. La parte de educación se aborda paralelamente durante toda intervención que hagamos con el paciente. La fisioterapia pulmonar está centrada no solamente a la parte pulmonar, sino también a la neuromusculoesquelética, porque debemos de considerar que el paciente, aunque tenga un diagnóstico de cáncer de pulmón, tiene un impacto sistémico. Por lo tanto, la intervención de rehabilitación del programa debe de ser integral, no solamente centrada a la función respiratoria. Evidentemente, la parte de prescripción de ejercicio es una pieza fundamental, es la parte final que va a cerrar el programa de rehabilitación. A veces es la más complicada, es la que quisiéramos iniciar tempranamente, pero debido a las condiciones de los pacientes, a veces no tenemos oportunidad de llegar al ejercicio. Y esta parte es muy importante porque se ha sumado a la parte de apoyo nutricional que vemos y que se ha dejado ya propiamente muy cercana a rehabilitación por esta relación que tiene con el ejercicio. Y ya mencionaba bien el doctor, los pacientes llegan demasiado desgastados con pérdida de masa muscular muy importante. Si el paciente llega ya en un estado de caquexia, nosotros difícilmente vamos a poder trabajar ejercicio con ese paciente. Entonces esto nos va limitando y va generando que podamos brindarle menos estrategias de tratamiento a los pacientes. Y algo que no debemos menospreciar, pues es el apoyo psicosocial que requieren los pacientes por el impacto que tiene la enfermedad, por la trascendencia que tiene a nivel del núcleo familiar, de la sociedad y de los mismos sectores de salud. Entonces, es importante porque todo esto genera un impacto al que le debemos de dar seguimiento. Ahora bien, idealmente el abordaje del programa debe de ser lo más tempranamente posible. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener diferentes escenarios y diferentes características. En general, lo que vamos a buscar son mejorar las condiciones generales del paciente. Ese es el objetivo que siempre ha tenido la rehabilitación. Entonces, es importante iniciar este manejo no solamente durante el tratamiento médico, cuando tiene adyuvancia, puede ser quimio, radio, o cuando ya se está pensando que el paciente va a entrar a cirugía o cuando ya entró, sino que desde que se sospecha y se diagnostica, debería de tener un seguimiento de rehabilitación pulmonar. Y este seguimiento no concluye hasta la defunción del paciente. Ahora bien, dentro de los objetivos del programa de rehabilitación en los pacientes con cáncer, bueno, la primera parte va dirigida un poco a reducir los síntomas respiratorios, dado que estamos centrándonos en un padecimiento que es respiratorio, que puede ser primario o no, pero evidentemente da manifestaciones respiratorias. Esto, finalmente, conforme progresa, va a generar manifestaciones sistémicas que también a través de la intervención de rehabilitación podemos estabilizar o revertir. Y el objetivo de ambas es optimizar el estado funcional y la capacidad del ejercicio de cada paciente. ¿Por qué? Porque finalmente esto es lo que nos va a centrar la calidad de vida. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la urgencia de las interconsultas? Bueno, generalmente tenemos dos escenarios por los que a un especialista, en especial a los cirujanos de tórax, nos buscan para atención a estos pacientes. Y uno es, lo diagnosticaron y quieren operarlo ya. ¿Qué detectan? Bueno, que el paciente puede tener un riesgo quirúrgico alto, lo cual ven a través de sus evaluaciones, en especial en las pruebas de función respiratoria, en donde vemos que tienen resultados limítrofes, donde operarlo está en un riesgo a las complicaciones potenciales o a que no sobreviva a la cirugía. La otra es que el paciente esté cursando con mal manejo de secreciones, lo cual lo hace que sea candidato a una potencial complicación en el postquirúrgico. Y la otra es que el paciente tenga ya tanta debilidad que ellos ven muy complicada la progresión posterior a la cirugía. Generalmente esa es la parte por la que nos buscan para hacer una interconsulta rápida. Y la otra es cuando ya lo operaron, que detectan complicaciones postquirúrgicas altamente potenciales. Esto generalmente tiene que ver con el mal manejo de secreciones, porque sabemos que esto a la larga nos va a generar un problema de atelectasia o de neumonía, lo cual va a ser una comorbilidad que puede acabar en fallecimiento. Y la otra es pacientes que van a requerir apoyo ventilatorio, lo cual se va a sumar en el tiempo con el mal manejo de secreciones. Entonces, esta parte es muy importante y por eso es importante tener buena comunicación con los equipos quirúrgicos y con quien está a cargo de las unidades de recuperación. Ahora bien,
Hablando propiamente de la sintomatología de los pacientes, pues este es muy variable. Generalmente, la mayoría de los pacientes puede cursar con disnea, fatiga o tos, lo cual no nos dice nada porque son los síntomas que presenta cualquier padecimiento respiratorio. ¿Qué podemos ver diferente? Bueno, a veces los pacientes pueden tener esta falta de aire, pero no presentan mal manejo de secreciones. Esto va a depender si dónde está el tumor o qué tipo de cáncer es, bueno, el estirpe, y si descama o no descama. Entonces, esta parte varía mucho. También podemos encontrar pacientes que su principal síntoma es solamente la fatiga, y no propiamente ni siquiera el mal manejo de secreciones, o incluso no presentan derrame ni nada que nos justifique esta situación que esté generando, incluso sin desaturarse, los pacientes todo el tiempo refieren la fatiga. La tos depende si hay mal manejo de secreciones. A veces esta tos puede estar acompañada de hemoptoicos. La mayoría de los pacientes, conforme va pasando el tiempo, sí refieren pérdida de peso. Algunos de ellos llegan ya con nosotros, menciono mayo en caquexia, que esto es muy importante porque también nos habla de la agresividad del tumor y pues el impacto sistémico que está teniendo. La mayoría de los pacientes que llega con nosotros generalmente ya tiene al menos la sospecha del diagnóstico, entonces ya trae una situación de ansiedad o de depresión encima. La carga el paciente, la carga el familiar, la carga el grupo de amigos, ¿no? Entonces, a veces quien tiene mayor tolerancia y no se frustra en ese sentido, a veces es el mismo paciente, pero a veces este contexto familiar es una carga que tiene que ir solventando el paciente. Entonces, es muy importante considerar y ahondar esto en cada paciente y en todo su núcleo familiar. Incluso a veces llega a alcanzarnos a nosotros como profesionales de salud en un paciente que estábamos viendo o que conocemos de mucho tiempo por fibrosis pulmonar, por EPOC, y de momento debuta con cáncer, ¿no? Entonces, y eso incluso nos llega a pasar a nosotros. La debilidad y la fatiga, como les mencionaba, es algo muy común que limita mucho a veces, no la cooperación, pero sí la motivación del paciente, ¿no? Bien mencionaba el doctor previamente, a veces solamente por el hecho de que le digan es que usted tiene cáncer, el momento de pensamiento del paciente es, o sea, ya no hay nada que hacer. Entonces, si eso lo tiene en el pensamiento y nosotros se lo reforzamos con actitudes o con no derivarlo a donde deberíamos, pues favorece ese pensamiento, ¿no? Entonces, es algo muy importante porque recordemos que también esta parte tiene que ver con la percepción de calidad en salud. Y obviamente, pues esto va a impactar en el desacondicionamiento muscular. Entonces, es muy importante censar cada uno de estos síntomas porque tenemos que irlos trabajando a lo largo de todo el programa de rehabilitación. Ahora bien, ¿qué requerimos para empezar a trabajar con el paciente? Pues que el paciente esté estable. Si el paciente esté estable, nosotros vamos a poder involucrarlos en los diferentes escenarios que decida este equipo multidisciplinario para hacer un abordaje transdisciplinario. Desde decidir si el paciente va a entrar a cirugía o ya no es candidato a cirugía, si va a requerir algún adyuvante o solamente le vamos a dar seguimiento, o si los vamos a combinar, como ya bien mencionaba el doctor. Entonces, cuando es un abordaje quirúrgico, lo ideal es que nosotros tengamos una intervención en un programa de rehabilitación prequirúrgico que idealmente tiene que ser de 4 semanas. Si por alguna razón no lo vimos y nos avisan ya que está operado, entonces lo ideal es hacer un abordaje a partir de las primeras 24 horas en un postquirúrgico inmediato. Si por alguna razón se decide que el paciente no va a entrar a cirugía o no es candidato, tenemos que apresurarnos para trabajar lo que es la tolerancia al ejercicio del paciente y su manejo de actividades de la vida diaria. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a favorecer durante su seguimiento a mantener la independencia, la funcionalidad y favorecer su calidad de vida. Ahora bien, si en el camino del quirúrgico, del no quirúrgico, se requieren adyuvantes, ya sea antes o después de la cirugía,
como la quimio y la radioterapia, ahora ya mencioné el doctor inmunoterapia, es importante considerar esto paralelo y considerar también los efectos secundarios que se van a ir sumando, no solo por el impacto sistémico del cáncer, sino ahora también por el efecto secundario de estos tratamientos. Y esta parte es muy importante porque los efectos los vamos a ver a corto y a largo plazo. Entonces, por eso es muy importante el seguimiento de estos pacientes. Ahora, en cuanto a la evaluación y el tratamiento transdisciplinario, pues ya mencionaba previamente el doctor que debemos hacer equipos en donde se haga un abordaje integral. No solamente nos interesa saber cómo está la estirpe, sino el impacto que hay ya en las pruebas de función respiratoria, en la tolerancia al ejercicio, porque esto en conjunto con el estadio que ellos van a hacer, nos va a hablar del pronóstico y de la morbimortalidad de estos pacientes. Esto evidentemente se puede complicar o se puede potencializar o simplemente se modifica cuando requiere adyuvantes, que es el hecho de que tenga radioterapia o quimioterapia por los efectos secundarios. Algo también que es fundamental es a la par del programa de rehabilitación e incluso desde que se diagnostica la parte de la valoración nutricional. Una buena valoración nutricional nos permite que los efectos secundarios sean menores y a nosotros nos permite sobre todo implementar la parte de ejercicio. Hay pacientes que hemos tenido durante la quimio y la radioterapia que incluso no suspendemos las sesiones porque el paciente no tiene tanto efecto secundario, pero hay otros que definitivamente después de la primera quimioterapia dicen basta y no recibo una más. Entonces, esta parte es muy importante porque tenemos que ir ajustando los tratamientos en base a las necesidades de los pacientes y esto obviamente va cambiando sobre la marcha. Y esta parte es importante considerarla porque si desde el abordaje inicial, desde la sospecha, mandan al paciente, nosotros podemos iniciar el programa y entonces no perder tiempo en progresarlo al ejercicio. Si se tardan en mandarlo hasta que ya tengan definido el estadio, hasta que tengan la estirpe, nosotros ya perdimos tiempo y evidentemente quien la paga es el paciente. Entonces es muy importante que se decida que sea quirúrgico o no. En cuanto se tenga la sospecha, se genera la interconsulta rehabilitación. Ahora, en lo referente a la evaluación, generalmente lo primero que nos pide la mayoría es ver la tolerancia al ejercicio. ¿Y esto por qué? Porque esto tiene que ver pues con la cuestión pronóstica. Idealmente deberíamos de hacer pruebas de ejercicio cardiopulmonar. ¿Por qué? Porque pues esto nos habla del consumo de oxígeno y esto nos va a dar el punto de corte para saber si el paciente es candidato a cirugía o no, junto con las pruebas de función respiratoria. ¿Por qué? Porque va a haber una resección y hay que ver si el paciente puede soportar la cirugía y si puede vivir con lo que se va a quedar de pulmón. Entonces, esta parte es muy importante. Y la otra es que la intervención propiamente de ejercicio en estos pacientes que están en el corte limítrofe, que vamos a ver un poquito más adelante, puede hacer la diferencia de hacerlo candidato o no a un programa, a un tratamiento quirúrgico. Y bueno, evidentemente sabemos que no en todos lados se hacen pruebas de ejercicio cardiopulmonar. Evidentemente es más como fines de investigación. Entonces tenemos pruebas de campo que también vamos a comentar un poquito más adelante, como son la caminata Shadow o la caminata de 6 minutos, que son otra opción cuando no contamos con prueba de ejercicio cardiopulmonar. Y bueno, la segunda parte de la evaluación que nos interesa específicamente, bueno, no rehabilitación, pero afortunadamente creo que es algo que ya no solamente está centrado para los de rehabilitación, es la calidad de vida. En el caso de nosotros, hacer un padecimiento respiratorio, tenemos que aplicar cuestionarios de calidad de vida generales y específicos. Y algo también que nos interesa mucho, pues es ver el grado de ansiedad o depresión con el que un paciente puede estar pues lidiando, porque a veces es necesario solamente la intervención de psicología, pero a veces esto es tan importante que es necesario manejar o referir a los pacientes con apoyo a psiquiatría. Entonces, esta parte pues es la parte que va a ir extendiendo el abordaje transdisciplinario y el alcance a otros especialistas, lo cual es bueno en el sentido del manejo integral de los pacientes, pero por otra parte, y ya bien comentaba el doctor previamente, a veces ya también esto de el súper especialista hace que la referencia vaya tardando más tiempo. Entonces, esto a veces complica en lugar de ayudar. Ahora, algo muy importante que tiene que ver
pues propiamente con el padecimiento, sobre todo cuando son pues tumores infiltrativos, pues es el dolor. Si el paciente tiene dolor, puede ser propiamente por la actividad tumoral, pero también, como ya mencionaba, puede ser efecto secundario de tratamiento. Y entonces, por eso es importante no solo centrarlo a lo respiratorio, sino al impacto sistémico. Recordemos que muchas veces simplemente en hospitalización tenemos sometido al paciente a posturas forzadas que lo llevan a contracturas, a espasmo muscular, a limitación articular, no siempre se les permite sentarse, no se pasan al reposet, no pueden deambular, no van a bañarse, no se les permite que vayan al baño, ¿no? Ahora, esta parte de moverlo rápidamente nos ha ayudado mucho a prevenir muchas complicaciones como la tromboembolia pulmonar y a favorecer la independencia y la funcionalidad. No obstante, también pues el hecho de que traigan una sonda endopleural, que esté colectándose lo que está drenando, tiene una herida quirúrgica reciente, todo esto genera dolor. Y es una parte que tiene que manejarse antes de la cirugía, después de la cirugía y durante el seguimiento por los efectos secundarios de los medicamentos. Y bueno, sabemos que obviamente un dolor crónico puede favorecer un proceso de ansiedad. Entonces, es muy importante considerar en el caso de la cirugía la movilización rápida del hombro para evitar las capsulitis adhesivas, mantener una posición correcta para evitar escoliosis, nuestra alineación de segmentos, manejar la cicatriz quirúrgica y posteriormente ver que no haya dolor en la cicatriz, que no esté adherida, dar reeducación sensorial no solamente a la cicatriz, al hemitórax. Afortunadamente ahora las cirugías son más pequeñas, entonces ya no tenemos esta situación de antes que eran grandes y prácticamente teníamos que reeducar el hemitórax completo. Ahora son, vamos a ver más adelante una foto, son pequeñas. Entonces esto favorece a que haya menos dolor propiamente por la cirugía. La principal molestia sigue siendo por la sonda endopleural, pero recordemos, y sobre todo esto en los adultos, que el miedo es la principal limitación para moverse. Todavía no les duele, pero prefieren no moverse para que no les vaya a doler. Entonces, esto es algo con lo que tenemos que estar lidiando y es parte de lo que es la educación para el paciente. Entonces, esta parte es muy importante llevarla, corresponde a la sección, digamos, del componente de educación, pero nos va a permitir que el paciente coopere. Y por eso es importante idealmente verlo antes de la cirugía, porque nosotros podemos explicarle qué es lo que va a pasar, irle enseñando las técnicas y le cuesta menos trabajo ya cuando tiene la sonda, cuando está con el drenaje, que en el pues, sentido ideal diríamos pues debería de estar 3 días, pero a veces esto es semana, esto pasa a mes y finalmente tenemos que cambiar el catéter y depende de muchas cosas la situación en la que va a ir progresando, ¿verdad? Pero esto no le quita lo molesto, entonces sí es importante considerar. Ahora, referente al componente de la educación, esto se ha centrado mucho al programa de rehabilitación porque es lo que favorece a la adherencia al tratamiento, pero no solamente al tratamiento de nuestra intervención de rehabilitación, sino al apego de tratamiento en general, al medicamento, que acuya a sus sesiones, que vaya con las diferentes interconsultas a donde se le está dirigiendo. Y esta parte debemos de manejarla con el paciente, pero también con el familiar porque es conocimiento de habilidades y destrezas, no solamente de información. Esto implica las técnicas que tiene que realizar, las curaciones que tiene que realizar, qué requiere de apoyo el paciente y qué no, para evitar también a veces la queja del paciente en el no me dejan hacer nada. Entonces, esto implica un cambio de comportamiento en general de todos, donde el paciente se hace responsable de lo que le toca, con apoyo de la familia, con efecto de nosotros como personal de salud, y esto evidentemente pues va a tener un efecto en la salud, porque también sucede que a veces así, apenas estornuda el paciente y ya llegó urgencias, pero también tenemos el caso extremo de pacientes que llegan ya muy mal a urgencias de tanto que se esperaran. Entonces, esta parte no es nueva, tiene muchos años que es parte del programa de rehabilitación, pero desde las últimas guías en el 2013 ha quedado muy a cargo de rehabilitación y evidentemente el cáncer pulmonar no es la excepción. Entonces, esta parte es muy importante porque desde el hecho de decir, bueno, ¿quién le da la noticia al paciente? ¿No? O sea, ¿quién le dice qué tiene?
Y esto ha ido cambiando mucho en el transcurso del tiempo, ¿no? O sea, hace muchos años teníamos familiares que nos decían, no, no quiero que el paciente lo sepa, no le diga, ¿no? Pero finalmente es el derecho del paciente, ¿no? Entonces, esto ya prácticamente no aplica. Ajá, el paciente tiene derecho a estar informado de su padecimiento, pero el problema a veces notamos, y esto tiene que ver con el impacto que tiene en cómo el paciente va a recibir la noticia, es el paciente viene pensando que trae un problema de POC o le dicen que es tuberculosis y sorpresa, tomamos algún estudio y en el hallazgo sale que tiene un tumor, ¿no? Entonces eso cambia el escenario de fue un hallazgo o a lo mejor ya con la sintomatología se sospechaba y sí se le manejó de inicio un probable cáncer de pulmón. Pero también tenemos pacientes que están hospitalizados, nadie les había dicho nada y llega algún especialista y comenta en voz alta, ese es el paciente de cáncer, ¿verdad? Y el paciente no se le había dado la información. Entonces, accidentalmente se enteró que tenía cáncer, ¿no? Entonces, no es el mejor escenario. A veces es evidente que el paciente viene con cáncer, pero es importante que seamos meticulosos y cuidadosos en el abordaje de información que les damos. A veces entre profesionales de la salud hacemos comentarios de pasillo a los pies del paciente, afuerita en la puerta, y pues el paciente alcanza a oírlo, ¿no? Y si no es el paciente, es el familiar, y eso también genera problemas. Entonces, parte de este abordaje de comunicación entre paciente, familiar y profesionales de salud tiene que favorecer a la buena comunicación, porque finalmente vamos a trabajar en equipo. Entonces, es importante que la información filtre adecuadamente, también que no se hagan cadenas de teléfono descompuestos, sobre todo después con los familiares, porque a veces hoy día uno va a informes, a la siguiente día va el tío, el hermano, el sobrino, el papá. No, siempre idealmente darle el informe a la misma persona. Pero sí es importante ser claro para evitar estos teléfonos descompuestos, porque esto evidentemente va generando ansiedad en el paciente y en la familia. Ahora, hablando propiamente de la fisioterapia, debemos de centrar el abordaje de terapia física. Mucho tiene que ver con dolor a nivel de tejido blanco, ¿no? Ya mencionábamos por espasmo, por contractura, por limitación articular. No forzosamente es el tumor en sí, no forzosamente es una infiltración, puede ser una postura, puede ser tanto estrés. Entonces, las técnicas que se utilizan para control del dolor pueden utilizarse en su mayoría. Es importante apoyarnos de terapia ocupacional para el manejo de actividades de la vida diaria con técnicas de ahorro de energía, sobre todo en estos pacientes que están percibiendo fatiga o disnea durante sus actividades, porque esto les impacta en la funcionalidad. A veces son pacientes que hacen derrame pleural y nosotros nos damos cuenta clínicamente porque empiezan, a veces ni siquiera desaturan al inicio, pero empiezan a tener más cansancio, posteriormente se desaturan y cuando se toma la radiografía, ¡rum!, ya está lleno, ¿no? Entonces es importante siempre preguntarle su percepción de falta de aire y de fatiga, y no siempre esto tiene que ver con el manejo de secreciones, pero a veces sí lo hay, y visualizar si hay algún rasgo de hemoptisis. Entonces, esta parte es muy importante y todo lo que tiene que ver con la funcionalidad, pues recarga mucho en terapia ocupacional. Específicamente en la parte de fisioterapia pulmonar, bueno, lo que tenemos que hacer es reeducar la respiración. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es favorecer la mecánica respiratoria. Esta es la parte inicial para prevenir un mal manejo de secreciones. Entonces, no todos los pacientes requieren técnicas de higiene bronquial, dependiendo de las características de las secreciones, de la cantidad y de las técnicas que el paciente pueda desarrollar, pues ya es lo que nosotros prescribimos como tal de técnicas de higiene bronquial, pero no es la generalidad que todo paciente con cáncer requiera fisioterapia pulmonar. Ahora, esta prescripción, pues evidentemente la tiene que dar un médico rehabilitador pulmonar y se prescribe en base a las necesidades de cada paciente. Depende del dominio de las técnicas que ustedes tengan. A veces es necesario utilizar aditamentos mecánicos y algo fundamental es que también depende de los recursos con los que cuenta la institución. Como está bien establecido en las guías, lo que mejor funciona es la combinación de las técnicas. Y obviamente, siempre cualquier sesión de fisioterapia va obligadamente con monitoreo de signos vitales. Cuando nosotros manejamos ya la reeducación del patrón respiratorio, vimos que está limpia la vía aérea y el paciente maneja sus actividades de la vida diaria,
Una vez evaluado en su tolerancia al ejercicio, podemos progresar a lo que es propiamente el acondicionamiento. Entonces, el programa de ejercicio tiene que estar prescrito y esto tiene muchos años que sabemos que la disfunción muscular es prevenible, es tratada y la respuesta a esta disfunción muscular es el ejercicio. ¿Qué es lo importante aquí? Que debe de ser temprano. Mientras más rápido nosotros hagamos un abordaje al músculo, el impacto va a ser menor. Y esto no tiene que ver solamente con los músculos respiratorios, también involucra a los músculos periféricos. Recuerden que cualquier padecimiento respiratorio empieza a ser impacto sistémico y lo hace directo al diafragma. Los beneficios que tiene el diafragma por un problema de hipoxemia crónica, por un problema de debilidad crónica, va a alcanzar a los músculos periféricos. Y esta pérdida que va teniendo el músculo periférico es un sacrificio que hace para darle, digamos, privilegio al diafragma, ¿no? Entonces, si ya estamos teniendo un impacto sistémico, nos está ganando. Ahora bien, en esta parte del ejercicio, pues mencionábamos que lo ideal es manejar ejercicio un mes previo a la cirugía, retomar un posquirúrgico inmediato y esto se va a tener que seguir ya en un programa institucional o en casa de 26 a 36 sesiones. Y una vez que se da de alta del programa institucional, tendrá que darse un seguimiento para progresar lo que va a ser su manejo en casa. Ahora, aquí es importante considerar entonces, el tiempo de acondicionamiento mínimo idealmente es un mes. Es indispensable que tengan este programa cuando tienen mayor deterioro sistémico o cuando hay resultados en las pruebas de función muscular limítrofes. El limítrofe es el consumo de oxígeno cercano a 10 mililitros por kilogramo por minuto o por debajo de él. ¿Por qué? Porque sabemos que esos pacientes tienen un riesgo quirúrgico mayor. Y lo ideal, como en cualquier programa de ejercicio en rehabilitación pulmonar, es que sea 3 veces por semana y que combinemos tanto fuerza como resistencia. Esto es algo que no ha cambiado. Ahora, les comentaba que si no tenemos prueba de ejercicio cardiopulmonar, bueno, podemos hacer una caminata shuttle en donde ya sabemos que si el paciente tiene un recorrido de más de 400 metros, se puede rehabilitar sin dificultad, porque ya vimos que este recorrido tiene una buena correlación con el consumo de oxígeno pico de 15 mililitros por kilogramo minuto, lo cual está por arriba de nuestro corte de riesgo. Entonces, ahí no tendrían dificultad en el programa de rehabilitación del paciente. Sin embargo, si tiene entre 250 y 400 metros y tiene una desaturación menor del 4%, se puede rehabilitar con cargas submáximas. ¿Por qué? Porque aquí sí vamos a requerir estudios adicionales para ver el riesgo de complicación quirúrgica. Y si tienen un paciente que tiene un recorrido de menor de 250 metros, perdón, me equivoqué en el signo, con una desaturación mayor del 4%, ese paciente está en un alto riesgo. ¿Por qué? Porque correlaciona con un consumo de oxígeno menor a 15 mililitros por kilogramo minuto. Entonces son los cortes que pueden utilizar en la caminata shuttle. Y por otro lado, otra prueba que es sensible, pues es la caminata de 6 minutos, porque sabemos que es útil, que es accesible, es más práctica. Cualquier paciente que recorra menos de 200 metros en la caminata de 6 minutos y estén pensando someterlo a neumonectomía, tiene un alto riesgo de complicaciones, incluso de mortalidad. Entonces, es importante considerar la intervención de ejercicio, que es la que va a cerrar el programa de rehabilitación. ¿Por qué? Porque no solamente estamos buscando que el paciente mejore su fuerza muscular, o sea, sabemos que el ejercicio en sí mismo incrementa la sensación de bienestar y esto tiene que ver con las endorfinas y esto tiene que ver con la disminución de lo que es el impacto en la respuesta inflamatoria. Va a mejorar la percepción de salud. Siempre esto es algo que hasta los familiares y las personas cercanas ven, o sea, si está más activo, si está más independiente, perciben que tiene un mejor estado de salud. Obviamente optimiza la tolerancia al ejercicio. Por eso, idealmente tiene que ser prequirúrgico y mantenerlo después del quirúrgico y a pesar de que se requiera utilizar algún adyuvante. Y bueno, lo que les mencionaba, el hecho de estar realizando ejercicio disminuye el impacto sistémico ante la respuesta inflamatoria que generalmente cualquier enfermedad condiciona. Y obviamente también el dolor crónico. Ahora, ¿por qué es tan importante el ejercicio?
Bueno, el ejercicio está descrito y suma la parte de intervención de rehabilitación pulmonar como una intervención no farmacológica, ¿no? Y esto lo vimos desde los pacientes con EPOC y se sigue aterrizando en cualquier padecimiento que tenga un impacto sistémico, y cáncer pulmonar no es la excepción. Entonces, es parte de la intervención no farmacológica. ¿Nos va a ayudar a evitar los efectos sistémicos del cáncer? Sí. Va a disminuir los síntomas, no solamente los respiratorios, sino también los sistémicos. Va a generar efecto positivo en los sobrevivientes. El problema es que de no haber una intervención temprana, no en todos los casos vamos a poder llegar a la parte de ejercicio. Aquí les presento unas fotos del gimnasio de ahí de rehabilitación en el instituto, en donde tenemos que trabajar no solamente el hecho de que el paciente esté ya en bicicleta o en ergómetro de brazos o en caminadora, no, tenemos que empezar desde la postura, desde el equilibrio, si tiene debilidad muscular, si el dolor está limitando el movimiento. Entonces, por eso es importante, la mayoría de los pacientes va a requerir primero de sesiones de terapia física para controlar esta parte a nivel musculoesquelético y posteriormente progresar a ejercicio. Entonces, ¿por qué es importante considerarlo? Porque a veces requieren primero 10 sesiones de terapia ocupacional para control del dolor, para liberar contracturas y después pasarlos a ejercicio. No podemos tener en ejercicio un paciente que está teniendo dolor, entonces es importante manejar esta parte, y a veces esto también se va sumando con las comorbilidades que el paciente ya puede tener, en el sentido de que pues a lo mejor son también diabéticos, son hipertensos, ya traen un problema sensitivo previo o ya traen un problema crónico degenerativo, por ejemplo, a nivel de la articulación. Entonces, no solamente centrarlo propiamente en las complicaciones del impacto respiratorio. Ahora, esta parte del apoyo psicosocial es muy importante llevarla paralelo durante el abordaje del paciente. Sabemos que los pacientes que tienen ansiedad crónica van a tener disnea, y los que tienen mucho tiempo de depresión pues cursan con fatiga. Entonces, esto hace que nuestros pacientes estén haciendo círculos viciosos de ansiedad y depresión. Y esto evidentemente no solamente le afecta al paciente, sino va a impactar en la dinámica familiar. Esto generalmente se ve potenciado por los problemas en la economía familiar. Entonces, de por sí ya sabemos que no hay enfermedad barata. Nos pasa mucho que, por ejemplo, sí, que se requiere un estudio y pues no está, no sé, se descompuso el tomógrafo del INER, entonces no, pues hay que hacerlo a nivel privado para que sea rápido. ¿Por qué? Porque todos sabemos que estamos contra el tiempo. Sí, a lo mejor es muy fácil decir, vendemos el carro, hipotecamos la casa y vendemos y sacamos, y para tratamiento, para lo que quieran, porque no todos tienen acceso. Digo, ahorita ha cambiado esta parte de la gratuidad, pero sigue siendo costoso. Entonces, es muy importante esta asesoría con la familia y con el paciente, en el sentido de tampoco pueden, ahora sí que endrogarse para tratar de remediar esta cuestión de salud, porque finalmente hay un alto riesgo de que el paciente a un corto plazo fallezca, y quien se va a quedar con esta deuda es la familia y la sociedad. No les estoy diciendo no hagamos nada, pero sí asesorar bien, en el sentido de hacer redes de apoyo y buenas líneas, en el sentido, bueno, si no está el equipo en el G. González, pues entonces me voy a Neuro, entonces me voy al INR. Supongo que el ISSSTE y el IMSS también tienen esas redes de apoyo en los diferentes niveles de atención, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante considerarla, porque evidentemente esto a nivel privado, incluso con seguros de gastos médicos, tiene un punto final. Y esto finalmente lo que va llevando de la mano es a que el paciente tenga acceso al servicio de salud que necesita para el diagnóstico, para el tratamiento, para su seguimiento. Entonces, esto implica todo lo que va a tener que ver con costos, porque esto es la parte que más desgasta al paciente y a la familia. A veces el paciente simplemente se cierra en de decir, no, o sea, mi situación económica es carente, yo no voy a tener nada, y no pide nada. En verdad no pide nada. Y también hay que sacarlo de esa actitud, ¿no? O a veces es solo lo que hay, pues sí, pero siempre hay una opción de buscar un recurso, ¿no? Entonces, en ese sentido, también como equipo de trabajo, tenemos que irnos comunicando nosotros a las necesidades de cada paciente y establecer estas redes de apoyo donde podamos hacerle accesible al paciente
los servicios de salud. Ahora, es muy importante también que el hecho de involucrar al familiar a veces no es tan fácil, ¿no? A veces es, no, pues le ponemos aquí, ¿no? Un catéter tunelizado porque el paciente está drenando, no deja, ya se va a quedar y se va a ir a casa. Sí, o sea, nosotros como lo hacemos la curación en el hospital y vemos la enfermera y lo llena, pero hay que capacitar al familiar y esto también le va a generar angustia y le va a generar temor. O sea, el paciente a veces, pues no es que desconfíe del familiar, pero evidentemente sabe que su familiar no es enfermera, no es profesional de salud. Lo primero que piensan es esto se va a infectar, lo vaya yo a sacar, se me vaya a olvidar hacer esto, ¿no? Entonces, esto genera angustia, es parte de lo que ha favorecido la calidad de vida, que disminuyan complicaciones y esto nos ha permitido que podamos capacitar al familiar y que él apoye en el tratamiento y que el paciente en lugar de estar en el hospital pueda irse a casa, lo cual es muy valioso en cuanto a convivencia familiar, pero también puede generar un desgaste con la familia, ¿no? Y obviamente, pues esto se suma con la personalidad del paciente, de sus familiares, quién sí le ayuda, quién no, y con su historia de vida, ¿no? Porque tenemos una sociedad que puede ser una familia muy sobreprotectora o alguien que finalmente deja al paciente con el hecho de decir, pues tú te lo buscaste, ¿no? Ya bien decía el doctor previamente que muchos de nuestros pacientes están estigmatizados en, pero ¿qué tal fumabas, no? Entonces, esa parte, esa situación, pues también a veces puede dejar desprotegido al paciente, ¿no? Y es importante considerarla. Y obviamente, pues esto tiene que ver en su percepción de calidad de vida de cada paciente, ¿no? Porque, pues evidentemente se va sumando no solo el hecho de decirle, va a entrar a cirugía y requiere quimioterapia y requiere radioterapia y vamos combinando con los efectos secundarios que va a impactar en su funcionalidad, en su independencia y obviamente en la economía. Cada uno de estos puntos que vayamos tocando puede mermar la calidad de vida de los pacientes. Y es parte del programa intentar lidiar con esto para que sea lo menos impactante para el paciente y para la familia, porque finalmente esto es lo que hace que también impacte menos al sector salud. Ahora, pareciera una historia así como que pues no tiene un buen escenario, pero la realidad es que no es cierto. Yo comparto la opinión del doctor Moreno, que bien decía que muchas cosas han cambiado y yo creo que sí a favor. Ha cambiado mucho desde el diagnóstico temprano. Con el advenimiento de la tomografía, se han visto ya muchos tumores incipientes, ¿no? De hecho, lo vimos ahorita en COVID. O sea, no es que a lo mejor aumentó la incidencia de cáncer, pues lo que pasa es que como se tenían que tomar radiografías y tomografías, aunque el paciente no refería síntomas, había un hallazgo, ¿no? Y entonces eso en automático gira a COVID más y lo que quieran, ¿no? Y no solo fue cáncer, o sea, fue POC, fue fibrosis, fueron muchos padecimientos, problemas renales, muchas cosas, ¿no? Entonces, este diagnóstico en una etapa temprana tiene que ver con el avance tecnológico. Y pues lo que se busca es que sea un cáncer incipiente para tener mejores abordajes. ¿Por qué? Porque pues esto nos va a hablar de una eficiencia del tratamiento. Ya veíamos también esta parte que nos hablaba el de la medicina personalizada, que es la otra cosa que ha cambiado y ha cambiado a favor. ¿Por qué? Pues por ser un tratamiento pues ya más individualizado y entonces eso a la largo lo que hace es generar un mayor número de sobrevivientes. Esto pues considerando también que ha incrementado pues la edad a que los pacientes fallecen. Ahora, algo que ha sido muy importante y a nosotros nos ha generado un cambio muy importante en lo que es el programa de rehabilitación es el abordaje quirúrgico, o sea, que sean cirugías mínimamente invasivas. Es muy importante para que no haya tanto problema de dolor, de manejo de cicatriz, de inmovilidad del hombro. Eso hace que el paciente esté menos tiempo postrado, que le tenga menos miedo tanto a la cirugía como al abordaje, como a moverlo, como asiente, se pare, se pase del reposer. Entonces, que la cirugía sea mínimamente invasiva es algo muy favorable. Y la otra es lo que ahorita ya él ampliamente nos comentó, el análisis molecular que tiene que ver con el tratamiento, que es lo que él mencionaba como medicina personalizada. Y bueno,
Ya casi para concluir, esta parte de discapacidad tiene que ver mucho y nos toca mucho a los de rehabilitación, obviamente. Y bueno, aquí es muy importante centrarnos al cáncer de pulmón, sí, en lo que ya vimos que es el estadio, el abordaje, pero recordemos que para hablar de discapacidad tenemos que ir sumando no solamente el hecho de decir es una afección en pulmón, o sea, la deficiencia en estructura y función corporal la tenemos que describir no solamente para el aparato respiratorio, sino el impacto que tiene a nivel cardiovascular, a nivel inmunológico, si tiene ya un impacto neuromusculoesquelético, que esto tiene relación con el movimiento, o si tiene un impacto a nivel de función mental, de función sensorial, o exclusivamente por el dolor. Y además, esta parte en estructura, pues la función también se va a ver afectada. Entonces, de ahí partimos, no solamente centrarnos propiamente en el pulmón, sino, insisto, en el impacto sistémico, porque esto es lo que nos va a generar limitación o restricción dependiendo de lo que busquemos, en actividad y participación. ¿En base a qué? Pues a las tareas y las demandas generales, a que el paciente pueda movilizarse, al autocuidado, a su vida doméstica, a las interacciones y relaciones personales, al trabajo y al empleo, que muchos lo pierden, a la vida económica, a su vida comunitaria y a su vida social. Y este es nada más un ejemplo, ¿verdad? Ahora, esto recordemos que es ir entablando los componentes de la CIF para medir un impacto de un padecimiento de una condición de salud y definir o no si tiene discapacidad. Ahora, esto lo tenemos que conjuntar con los factores ambientales que sabemos que pueden ser barreras o facilitadores, que empezamos con el acceso a los servicios de salud, a los productos y tecnología para la movilidad y para el transporte, entre los cuales incluye no solamente los medicamentos, sino también el oxígeno, el apoyo y las relaciones, las actitudes, no solo de los profesionales de salud, sino en general de todo el entorno, los servicios, sistemas y políticas de salud. Esos van a ser los factores ambientales. Y hoy día también podemos hablar de los factores personales, que son estos marcadores que el doctor ya nos comentaba, que tienen que ver con la inmunohistoquímica, no esto de los biomarcadores, que es lo que finalmente vamos a aterrizar en una medicina personalizada. Entonces, todo esto es lo que hace el cambio de ver el impacto que cáncer de pulmón está teniendo en los pacientes y empezar a ver estos resultados. Como el doctor bien decía, la sobrevida en tiempo tiene que mejorar y esto evidentemente pues nos tiene que dar una alternativa a un mejor tratamiento para los pacientes. En conclusión, el programa de rehabilitación pulmonar en cáncer pulmonar es factible y efectivo. Todos los pacientes son elegibles desde el momento de la sospecha diagnóstica. Mejora el riesgo quirúrgico, atenúa complicaciones postoperatorias, favorece la recuperación y el control de síntomas respiratorios y sistémicos. La función pulmonar no constituye una limitante para obtener un beneficio. Mejora la calidad de vida. Y el programa no es sinónimo de cuidados paliativos, pero participa en ellos. Entonces, es muy importante tener una atención temprana, oportuna, y pues ir difundiendo esto, sobre todo en las unidades de rehabilitación. Yo siempre les digo, sí existe una alta en rehabilitación pulmonar, pero no tienen que generarse unidades de rehabilitación pulmonar específicamente. Lo que necesitamos es involucrar rehabilitadores pulmonares dentro de las unidades de rehabilitación. Pues agradezco mucho la oportunidad de compartir esto. Estoy pendiente de alguna pregunta y agradezco mucho su atención. Gracias.